Bueno, muy bien. Bueno, chicos, chicas, hoy es un día especial, muy bonito. Es el Día de la Virgen de Fátima, el día en el que, pues como cristianos, tenemos como especial cariño por un lado, a nuestra madre, pero también esa memoria en la que ella quiso hacerse cercana a nosotros para, como madre que es, eh, advertirnos un poquito de las cosas feas, de las cosas feas. Voy a dar un poco más de luz, que estoy un poco oscuro. Se sigue un poco mejor. Para advertirnos un poquito de las cosas feas, y de la necesidad de hacer las cosas bien, ¿no? Pues este encuentro que vamos a tener hoy trata un poco de esto, ¿no? Vamos a ver juntos dos temas eh, que son muy, muy actuales, y que hay que conocerlos bien para ver que no todo lo que reluce es siempre bueno, y no todo lo que parece que nos traen consecuencias buenas, ¿eh? No todo eso viene de Dios, ¿no? Y no todo eso está, está abrazado a la fe que salva, a la fe, el evangelio que nos salva, como dice San Pablo, ¿no? Entonces vamos a comenzar y vamos a ponernos disposición del Espíritu Santo que nos haga a todo recibir con humildad la enseñanza, es decir, el Evangelio, ¿no? Sin conexiones o distorsiones, ¿no? ¿Vale? Estoy seguro que muchos de vosotros habéis escuchado hablar de lo que se conoce como la sanación del árbol intergeneracional o también llamado, o también llamadas oraciones intergeneracionales, ¿no? En resumen, podríamos decir que estas teorías es la solución que se da cuando uno desesperadamente, sin conocer la causa de sus problemas físicos, psíquicos, cree, cree que esa causa de sus problemas, de sus enfermedades, pueden tener un origen preternatural, un origen espiritual, y parece que encuentra respuesta en la transmisión de unos pecados de sus antecesores que no han sido perdonados y están causando en él esa enfermedad. Las corrientes que promueven esta enseñanza, este tipo de oraciones y este tipo de sanación, te enseñan esto, que tu enfermedad, que tu enfermedad es causa de una serie de pecados no perdonados que han repercutido en ti. Una serie de pecados que cometieron tus ancestros, vete tú a saber quiénes, no perdonados, que han repercutido en ti. Y tú estás asumiendo una culpa heredada, ¿vale? Eso, en resumen, es la teoría que sostiene o que enseña la necesidad de sanar el árbol intergeneracional. Es decir, hay que sanar los pecados de nuestros ancestros para eliminar de nosotros la culpa que hemos heredado. Y entonces promueven una serie de oraciones que piden al Señor, que suplican al Señor la sanación de esta transmisión. Esto, así en resumen, es la teoría, ¿vale? Ahora vamos a ir un poquito más, ¿vale? Ahora vamos a ir un poquito más. ¿Dónde nace todo esto? ¿Dónde nacen todas estas teorías? ¿Dónde nacen estas propuestas? Estas propuestas. Pues os va a llamar la atención, porque alguno podría pensar que estas teorías, por muy espirituales que parezcan, nacen fuera de un contexto religioso cristiano, que nacen fuera de un contexto religioso cristiano, espiritual, etcétera, fuera incluso de la Iglesia. Pues no. La gran mayoría de autores que introdujeron estas teorías
tienen un nexo de relación, tienen una relación bien con la Iglesia Católica o bien con alguna comunidad cristiana, por ejemplo, anglicana, ¿no? Y a la vez mezclan corrientes que han ido tomando de doctrinas orientales, doctrinas, vamos a llamarle un poco sincretistas, ¿no? E intentan buscar cómo responder a la causa de enfermedades que puedan tener su razón de ser en pecados no perdonados de nuestros ancestros. ¿Quién fue el primero al quien se le atribuye el, digamos, el origen, la presentación de esta teoría? Fue Kenneth McCall, que murió en el año 2001. Este autor escribió en 1982 un libro que se titula Healing the Family Tree. Healing the Family Tree. Es un médico misionero anglicano, como os digo, es cristiano. Es cristiano. ¿Y qué es lo que sostenía él? Que los espíritus de los antepasados, con sus pecados no perdonados, causaban enfermedades en los descendientes. E introdujo el concepto de lo que se llama misas por la sanación genealógica, con forma de liberación. Es decir, cómo se sana esta transmisión de las consecuencias heredadas de pecados no perdonados de nuestros ancestros, a través de misas de sanación genealógica, como forma de liberación. Este fue Kenneth McCall, este es uno de ellos. Otro muy conocido fue Robert de Grandis, que murió en 2018. Fue un sacerdote católico norteamericano, de la Sociedad de San José del Sagrado Corazón. Su obra principal es Sanación Intergeneracional, un viaje a la profundidad del perdón, una obra de 1992. Sus obras, las obras de Grandis, influyeron mucho en todo lo que se conoce como la renovación carismática católica. Y él, para comprender más este árbol genealógico que debe ser sanado, propuso una serie de oraciones de liberación por los pecados de los familiares pasados. ¿Vale? Estos dos son los autores principales. Hay más. Pero es para que veáis un ejemplo de cómo lo religioso cristiano asume otras corrientes para explicar qué es lo que me pasa a mí, por qué sigo enfermo, por qué el Señor no me sana, dónde puede estar la causa de mi enfermedad y de mi malestar. Y proponen una respuesta. Tu enfermedad es la consecuencia de los pecados no perdonados de tus ancestros. Es un mal que has heredado. Otros tipos son Hellinger, que murió en el año 2019, que fue el creador de lo que quizás muchos conocéis, las constelaciones familiares. Es un ex sacerdote alemán, o sea, fue sacerdote. Y aquí él ya mezcló psicoterapia sistémica, esoterismo y misticismo africano zulú. O sea, ya hizo un todo de todo. Su obra principal es La paz comienza en el alma. Su planteamiento para nada es cristiano, ¿no? Pero, sin embargo, su método sí que ha sido asumido en algunos programas de pastoral, ¿vale? Podríamos ir citando más autores que han dado como la forma originaria a estas teorías. Pero es para que veáis el propósito, que es encontrar una explicación y una sanación preternatural, es decir, más allá de la medicina, más allá de la naturaleza, a enfermedades que yo tengo y que la respuesta es pecados no perdonados de mis ancestros, que yo heredo la culpa, ¿no? Que yo heredo la culpa. Hasta aquí que nos encontramos con esta teoría. Pues 3 puntos fundamentales que tenemos que tener claro. Cuando yo soy cristiano y digo, practico la sanación intergeneracional, o han realizado sobre mí la oración intergeneracional, o defiendo la sanación intergeneracional, tengo que saber 3 cosas. La primera, estas teorías, ninguna de ellas, ningún autor,
las ha sacado del magisterio ni de la tradición de la Iglesia. Ninguna de las oraciones de sanación intergeneracional, ninguna misa, por misa que sea y se llame sanación del árbol genealógico o como se llame, ninguna tiene su fuente en el magisterio ni la tradición de la Iglesia. Ninguna. Es todo un mix por parte de diferentes fuentes, de diferentes recursos, de diferentes tradiciones, por ejemplo, la psicología de Jung, o movimientos esotéricos, terapéuticos, sin base cristiana. Es todo como una especie de ensaladilla rusa, donde voy poniendo un montón de ingredientes, unos de aquí, otros de allí, pero que cuando uno lo ve, se da cuenta que dónde está el vínculo con lo que el magisterio y la tradición de la Iglesia, es decir, con el depósito de la fe, nos ha enseñado a rezar. Las preguntas, si queréis, mirad, ir poniéndolas en el chat, ¿vale? Porque luego vamos a hacer una turné de preguntas, ¿vale? La vais poniendo en el chat, ¿vale? Para no parar mucho, ¿vale? Las vais poniendo en el chat y luego vamos a hacer una turné de preguntas si os parece bien, ¿vale? No tengáis miedo a preguntar nada, ¿vale? Porque para eso estamos. No solo para enseñar y que escuchéis, sino también, sobre todo, para pues, escucharos y poder responder las dudas que sean necesarias, ¿vale? Vale. Cogido ya esto, como os he dicho al principio, el origen está en unos autores que tienen un vínculo con lo religioso cristiano, no solo católico, otros no católicos, ¿vale? Pero que no nace estas teorías de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Es teorías particulares que están juntadas como si fueran eso, pues un gran plato, una gran paella, un gran plato de arroz, ¿vale? ¿Por qué decimos principalmente que estas teorías chocan, no casan bien con lo que la Iglesia cree, con lo que nosotros sí tenemos que creer y practicar y con lo que nuestro Señor nos ha pedido que enseñemos y guardemos? El Señor a los discípulos en su ascensión dice: predicad y enseñad, pero enseñad y hacer guardar todo lo que yo os he enseñado, ¿no? Y conservarlo, ¿no? Lo que la Iglesia nos ha pedido. ¿Cuáles son los principales obstáculos con que cuando se propone esto a la práctica de la espiritualidad cristiana católica se encuentra y podemos decir esto no es católico? Lo primero es su concepto de pecado y de culpabilidad. De pecado y de culpabilidad. El pecado que nosotros cometemos es siempre un pecado personal. Es siempre un pecado personal. El pecado original se llama así únicamente por analogía. Y es un pecado que heredamos esa condición. Que heredamos esa condición, ¿vale? Pero no es un pecado que cometamos. Es un pecado heredado, contraído, pero no cometido. Es el único pecado que tiene esa transmisión. De una forma misteriosa, dice el catecismo, que se transmite a través de la naturaleza humana, principalmente por el cuerpo, no a través del alma. Es curioso, pero es un pecado en sentido análogo, no estrictamente, ¿vale? No estrictamente. El pecado que nosotros cometemos es personal y la culpa es personal. Nuestro Señor es quien nos ha enseñado en el Evangelio que esto de que a nosotros nos pasen cosas malas porque nuestros padres pecaron, no es así. Muchos que sostienen estas teorías utilizan textos del Antiguo Testamento, que efectivamente en el Antiguo Testamento podemos encontrar algunos textos
que parecen que avalarían esto, ¿no? Dirían, oye, los pecados se transmiten de generación y en generación. Por ejemplo, en el Deuteronomio encontramos algo, o en el Éxodo encontramos algo, pero la Biblia, cuando nosotros la leemos, tenemos que saber que la pedagogía de Dios tiene su plenitud en Cristo. Y tenemos que leer todo el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y ha sido Cristo el que ha rectificado esa interpretación. ¿Quién pecó, este o sus padres? Pues ni este ni sus padres. Esto es para la gloria de Dios. ¿Mm? Para la gloria de Dios. ¿Mm? Muy buena pregunta, Yasmín. La contestaré después, ¿vale? La contestaré después, ¿vale? Muy buena pregunta, Yasmín. Ya me estoy hasta asustando. Bueno. Jesús rompe esa interpretación. Hay otra frase en el Antiguo Testamento que utiliza mucho, que es: sus padres comieron agreces y los niños tuvieron dentera, ¿no? Como para decir que las culpas de los padres se transmiten a los hijos. ¿Qué es lo que sí se puede transmitir? El hábitat, ¿no? Una especie de condición, ¿no? Pero que no es pecado en la medida en que uno no lo acepte. Quiero decir, yo tengo que ser borracho o alcohólico porque mi padre y mi abuelo lo fueran. No es el caso, ¿eh? Bueno, a lo mejor hay ciertamente unas condiciones que me hacen más fácil inclinarme a la bebida. Pero que yo me incline a la bebida no es culpa de mi padre ni de mi abuelo. Hay un hábitat, sí, y es que en mi casa se bebe mucho, pero el que bebe soy yo. Y yo soy el que puedo decir hasta aquí. Y el que bebe soy yo y el que se emborracha soy yo. ¿No? El pecado es siempre personal. Y por eso viene a continuación, que es ¿con qué otra cosa choca? Con el bautismo. Nosotros decimos en el credo: creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo tiene una capacidad liberadora brutal y rompe e elimina toda herencia maléfica que en nosotros pueda haber, tanto de del pecado original como de los pecados personales cometidos. Estas teorías pondrían un poco en interrogantes la fuerza del bautismo. Si después de bautizarme sigue habiendo en mí culpabilidades heredadas por pecados no perdonados de mis antepasados, entonces el bautismo no es tan fuerte, tan radical, tan necesario para el perdón de todo pecado. Perdonará a algunos, pero otros no. Pero otros no. Otra cosa con lo que choca, con la propia Eucaristía. La misa no es un ritual mágico ni terapéutico. Otra cosa es que tenga efectos sanantes que puedan tener en mí, por la gracia de Dios. Pero la misa en sí misma no se puede utilizar, no se puede utilizar como si fuera un medicamento en ese sentido, ¿no? Como si fuera un ritual mágico o terapéutico. La misa es el memorial de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Es un memorial, es un ritual propio, que es un sacramento y que tiene esta finalidad, la de ser memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. No es un ritual mágico, ni puede utilizarse como tal. Así lo ha entendido siempre la tradición. En quinto lugar, choca también con lo que entendemos con la comunión de los santos. En el credo también decimos: creo en la comunión de los santos. Claro que hay una comunión de bienes espirituales, pero no una transmisión de males. Los santos únicamente lo que pueden comunicar entre nosotros, las almas del cielo, únicamente pueden comunicar su bondad, no las consecuencias de su mal, no las consecuencias de su mal. Entonces, estas teorías la Iglesia las ha ido recibiendo poco a poco y ha ido entendiendo que son peligrosas. Son peligrosas para aspectos muy importantes de la fe y aspectos muy importantes para nuestra salvación y cómo recibimos la salvación.
Entonces, por eso la Iglesia ha empezado a posicionarse poco a poco, desde abajo, pero ha empezado a tomar postura. Ha empezado a tomar postura. Hay que comprender muy bien por qué, por qué la Iglesia funciona así y no de otra forma, ¿no? Porque muchos dirían, ¿y por qué el Santo Padre no ha hecho un documento sobre esta cosa? ¿Y por qué? ¿No? Que hubiera esperado que... No sabemos si el Santo Padre lo hará o no lo hará, eso depende de él. Pero la Iglesia tiene una forma muy propia de actuar, y es que los obispos también tienen una autoridad de velar y de enseñar, de avalar y de enseñar, ¿vale? De avalar y de enseñar. Entonces, el Papa no anula la autoridad de los obispos en sus diócesis, que tienen también, como sucesor de los apóstoles, la función de custodiar la fe. La función de custodiar la fe. Entonces, la Iglesia, los obispos en diferentes espacios de comunión, se ha ido pronunciando, ha ido alertando. Por ejemplo, la más reciente, aquí en España, en 2024. En 2024, la Conferencia Episcopal, en pleno, publicó una nota en la que se condenan estas prácticas por ser doctrinalmente erróneas y espiritualmente dañinas. Espiritualmente dañinas. ¿Vale? Dañinas. Más anteriormente a esto, la Conferencia Episcopal de Polonia, la Conferencia Episcopal de Francia y un autor, un obispo coreano, de Corea creo que es de Corea del Norte, también han sido radicales con este aspecto. Y han ido alertando de que, han ido advirtiendo de que la práctica de estas oraciones nos separan del verdadero cauce de salvación y sanación que ha querido Cristo para nosotros en la Iglesia, que es el de la fe y el de los sacramentos. El de la fe y el de los sacramentos. ¿Vale? El catecismo también nos dice, en sus números 404 y 405, que el único pecado transmisible es el original. Es el único. Es lo que hemos recibido por fe. Es lo único que se transmite de generación y en generación. ¿Vale? De generación y en generación. El bautismo borra todo esto. El bautismo borra todo esto. ¿Vale? Entonces, estas prácticas han sido muy bien acogidas en diferentes sectores donde se practica mucho la oración carismática. No todos los carismáticos lo hacen. Y de hecho, cuando salió la nota de prensa de la Conferencia Episcopal Española, la Asociación de la Renovación Carismática Católica Española hicieron una nota muy formal diciendo que ellos, por supuesto, iban a coger lo que las indicaciones que esa nota decían e iban a velar porque no se hicieran estas cosas, etcétera, etcétera. O sea, que lo hicieron con muchísima humildad y se acogieron a lo que estas indicaciones de la Conferencia Episcopal decían. No todos los carismáticos lo hacen, claro que no, pero es verdad que es más propenso. Hay más propensión, ¿vale? Os he traído aquí un ejemplo de oración intergeneracional. O sea, ¿cómo sería una oración intergeneracional para cuando yo me la encuentro? Y para darme cuenta que cuando yo hago esta oración, la estoy haciendo fuera de la fe, de la Iglesia. Esto es lo más importante. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque no estoy rezando con la fe de la Iglesia. Pero yo puedo rezar como me dé la gana. Tú puedes rezar como te dé la gana. Pero recuerda, esta oración no se hace con la fe de la Iglesia. No se hace con la fe de la Iglesia. Entonces, ejemplo de oración. Señor, te pido que sanes las heridas y los traumas que se han transmitido a través de mi árbol genealógico. Perdona a mis antepasados y me perdono a mí mismo por cualquier herencia negativa. Rompe los vínculos que impiden la sanación y la paz en mi familia. Restaura la salud y el bienestar en cada generación. En cada generación. Os enseño un poco los elementos de la oración para que veáis por qué esto que he dicho quizás que suena muy radical, yo la hago, puedo orar con ella, pero no estoy orando con la fe de la Iglesia, es decir, desde el Evangelio de Jesús. Desde el Evangelio de Jesús.
Porque lo primero, ¿hay una cosa buena? Sí, que es la de perdonar a los antepasados que me hayan podido causar un daño, ¿vale? Mi madre a lo mejor me ha tratado mal y yo la perdono en el corazón porque el rencor sigue presionándome. Siguen presionándome. Pero cuando yo añado esto de las herencias negativas o los pecados que esa generación hayan causado en mí, estoy cargando con algo que el Señor a mí no me ha transmitido. No me ha transmitido. Perdonar a mis antepasados no está mal. Cuando ellos han hecho en mí o me han perjudicado, me han tratado mal, perdonarles de corazón, no está mal porque es sana. El rencor debe ser sanado, ¿vale? Eso no pasa nada. El problema es cuando uno está buscando ese perdón para sanar esa relación, para sanar esa relación intergeneracional que está siendo transmisión de unas consecuencias negativas de pecado, ¿vale? ¿Dónde se ve el otro punto negativo? Cuando se pida a Dios que rompa los vínculos que por transmisión de la generación pueden estar afectando a la paz, a la armonía, al progreso y bienestar de la familia, ¿no? Como si generaciones pasadas que no aprendemos o no sabemos distinguir estuvieran afectando al bienestar, al progreso, a la paz de la familia. Y yo le pido a Dios que lo rompa, que lo rompa. ¿Vale? Estas oraciones buscan fijarse más en los pecados no perdonados que en la misericordia de Dios. Buscan que Dios intervenga más en todo el desorden que yo estoy viviendo, en obligarle a ordenar todo eso, más que en confiar en su misericordia. Aunque aparentemente parezcan oraciones de misericordia. De misericordia. Son oraciones medicamento. Son oraciones medicamento rápido. Son oraciones, además, que son muy difícil de comprobar a qué generación se refiere, qué tipo de pecado se refiere. Son oraciones que llevan una confusión muy grande entre los fieles, incluso patológica, que pueden generar un escrúpulo muy grande de por qué no se rompe mi situación, por qué no se arregla el malestar que estoy viviendo. Y llevar a una confusión de será porque en la generación número 3 de mi familia se cometió aquel pecado en el que yo, etcétera, etcétera. Pero yo voy a ir acabando, sobre todo para responder a las preguntas, que es lo más interesante, ¿vale? Y en las preguntas se verán también más cosas, ¿vale? Le voy leyendo las preguntas del chat, Sí, padre. un momentito y acabo con esto, Ok, ¿vale? listo. Un momentito, ¿vale? Entonces, ¿por qué nosotros, aun teniendo o al buscando argumentos a favor de este tipo de doctrinas, sin embargo, tenemos que recibir con respeto y con obediencia lo que desde la Conferencia Episcopal, en concreto aquí en España al menos, se nos propone? En España no hay duda. El conjunto de los obispos han indicado una dirección. Y nosotros, los fieles en España, cada uno en su diócesis, pero más incluso cuando los obispos lo han hecho en comunión, tenemos que seguir esta indicación fielmente y dócilmente. No es un magisterio infalible, pero es magisterio. Es magisterio auténtico. No infalible, pero es magisterio auténtico. ¿Qué pasa si yo no vivo ni en Francia, ni en Polonia, ni en Corea, ni en España? Yo vivo en Colombia. Y allí, por ejemplo, mi obispo está a favor de estas oraciones. Y las promueve. Bueno, por supuesto que tú debes, en lo que tu intuición de sentido de la fe también te indique, obedecer a tu obispo, claro que sí. Pero también ser cauto y prudente e informar. Todos los fieles tienen un derecho prudente y dócil y con cariño de informar a sus pastores.
de si lo están haciendo bien o quizás no. Pero ir viendo cómo el patio ya se está preparando para tomar una determinada decisión. Ir viendo que las respuestas numerosas han sido en esta dirección. Esas respuestas son para conformarlas con el depósito de la fe, no para saltarse o alterar el depósito de la fe. Uno, aunque esté fuera de una diócesis, tiene que ser prudente. Aunque su obispo le mande otra cosa, tu obispo, mientras no te lo mande directamente, tú no tienes por qué hacerlo, sino prudencia, ¿no? Tu obispo te lo puede, si te lo manda directamente, yo creo que tienes el deber de decirle, padre, yo, mire, estoy informado de esto, yo creo que no deberíamos hacerlo, etcétera, etcétera. Pero mientras no te lo mande directamente, mirarlo con mucha prudencia y cautela e informar, con cariño, informar. Siempre en unión con los obispos, siempre en unión con los obispos, pero ser prudentes, ¿no? Ser prudentes. Aun cuando no hay un magisterio universal, sin embargo, sí hay un catecismo que habla claramente de esto, sin embargo, sí hay una carta que se llama Jesucristo portador de agua de vida, que sí habla claramente de esto, etcétera, etcétera. Que eso sí es universal y que no necesariamente necesita una conferencia episcopal en otro país tomar carta y decir con un documento tal cosa. Tal cosa. Bueno, vamos a ir leyendo preguntas, si os parece bien. Bueno, dice iPhone, caí en la trampa de las constelaciones familiares hace algunos años porque venía de un sacerdote católico. Tuve graves consecuencias. Gracias a Dios nos muestra la verdad. El maligno anda disfrazado en todo. iPhone también dice porque después de una misa de sanación empiezo a pensar cosas malas. Sufro depresión y he estado en misa de sanación y me he curado mucho, pero pienso que falta algo sacar de mí o de mi mente, pues ahí donde me ataca, ahí es donde le ataca. ¿Qué le podemos decir al respecto de eso, padre? A ver, Cuando asiste a las misas de sanación, sufro de ella depresión y he siente que hay estado en misa algo. de sanación y me he curado mucho. Pero pienso que falta algo sacar de mí o mi mente, pues ahí es donde me ataca. Vamos a ver, vamos a ver. ¿La misa puede sanar? Claro que la misa puede sanar. Quiero decir, la misa es el sacramento más admirable. El sacramento más admirable. Pero no sana porque sea una misa de sanación. Te puede sanar cualquier misa. Tú puedes ir a la misa de 8 de tu ciudad y por tu fe y por la gracia de Dios ser sanado. Pero no porque sea una misa de sanación. Porque es el sacramento más admirable. Porque está Jesús realmente presente. No porque sea una misa de sanación. Y no porque las oraciones que se hagan ahí, y no porque las oraciones que se hagan ahí sean oraciones de sanación. Hay misas por los enfermos, que se pide por los enfermos. Pero es algo muy distinto. Es algo muy distinto. O sea, claro que la misa puede tener efectos sanantes por la gracia de Dios, válgame el Señor, pero no es porque sea una misa de sanación, es porque es la Santa Misa. Es porque es la Santa Misa. Entonces, claro que tú puedes ir a una misa, puedes ir a cualquier misa y por tu fe y por la gracia del Santísimo Sacramento tener sanación, tener sanación. Yasmín, entonces el pecado es personal porque, entonces si el pecado es personal, ¿por qué decimos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados? Vamos a ver. Yasmín, hija, Yasmín. Jesús tuvo una experiencia, o sea, sin tener pecado personal, sin tener pecado personal, es decir, él, por su naturaleza perfecta humana, por nacer también de María la Virgen y la Inmaculada Concepción, careció de esa transmisión del pecado original. En él fue cortado, ¿no? Bueno, en María fue cortado y él, por lo tanto, fue perfecto hombre, ¿vale? En el caso de Jesús, murió por nuestros pecados, ¿vale? Ofreciendo su cuerpo perfecto como oblación perfecta al Padre para el perdón de nuestros pecados.
para satisfacer en el Padre una justicia que estaba pendiente por reparar, por la causa de nuestros pecados. Y el Padre acepta. Por eso es un sacrificio. Jesús muere por nuestros pecados como víctima perfecta. Es decir, los pecados que nosotros cometemos necesitan una reparación. Una reparación. Durante toda la historia de la salvación, Dios enseña al pueblo judío a ofrecer víctimas en reparación por sus pecados. Machos cabríos, corderos, palomas, etc. Pero eran víctimas imperfectas que no satisfacían todo lo que era la reparación, todo lo que implicaba, todo lo que era necesario para reparar esa distancia entre Dios y el hombre que había causado el pecado y que estaba causando tanto mal en la tierra, hasta que llega la víctima perfecta. Cristo, dice la carta a los hebreos, él, con gritos y con lágrimas, suplicó a su Padre, ¿no?, para salvarlo de la muerte. Fue escuchado. Y en eso es cuando Él se ofrece por nosotros para el perdón de los pecados. ¿Por qué tiene eficacia esa muerte? Porque ese sacrificio es aceptado por el Padre, que es su resurrección. Es la víctima perfecta. Que es tanto amor lo que se derrama ahí, tanto hacia Dios como hacia nosotros, que satisface, suena muy duro esto decirlo, pero es así, satisface la injusticia que había que reparar por nuestros pecados. Pero fijaos, no nos transmite un mal, como podría ser lo generacional. Nos transmite siempre un bien, el perdón de nuestros pecados, pero sin él cometer pecado. Pero por ello, hasta lo más profundo, la experiencia de nuestro pecado al hacerlo en sí, en su propia carne, con el dolor y la muerte. Por eso mismo se remiten nuestros pecados con la cruz de Jesús. No sé si me he explicado. No sé, Yasmín. Bueno, creo que Hola. para lo que yo entiendo de la respuesta, padre, para mí está correcta. Vale, vamos a seguir 5 minutos más porque no sé si el padre Carlos ya está por ahí. Listo. Entonces, porque hay gente que bueno, porque los carismáticos realizan Disculpe, misas de buenas noches. sanación. Sí, estoy por Buenas aquí, noches. ¿eh? Vale, padre Carlos, en Perdón, 5 ¿eh? minutos No, Ok, en 5 minutos lo que le paso necesiten. le Vale, paso el vale, vale. relevo. Eso es, gracias. Bueno, Sí, acá alguien que dice, padre, entonces, porque los carismáticos realizan misas de sanación? Creo que el padre ya lo dijo, todas las misas sí, son a de ver, sanación y de liberación. los carismáticos han entendido que la aplicación de los carismas, en el desarrollo de los carismas, también tenían que aplicarse en la liturgia y en la Santa Misa. Pero se estaba desconfigurando, se estaba desvirtuando, desorganizando la Santa Misa en sí. Eso también, la Santa Sede ahí sí, Roma intervino. Roma intervino. Porque se estaban produciendo escándalos, confusiones y problemas. Y problemas, ¿vale? Y problemas. Buenas tardes, Con las dígame, imposiciones de manos, ya lo ha llamado por el etcétera. mismo. ¿Vale? Siguiente pregunta. Mayeya, ¿por qué se hacen las misas de difuntos si no ayudan a las almas del purgatorio? Muy buena pregunta, ¿vale? ¿Por qué se hacen las misas de difuntos si no ayudan a las almas de purgatorio? Bueno, vamos a ver, como hemos dicho, la comunión de los santos, en la comunión de los santos hay una comunicación de bienes espirituales, de bienes, no de males. Las almas de purgatorio son almas, podemos decir, salvadas, ya redimidas, ya viven en esperanza, ya están gozando en parte de la victoria de Cristo, pero necesitan de purificación. Necesitan de purificación. Las misas de difuntos sí ayudan a las almas del purgatorio, pero lo que esas almas se están purificando es de las consecuencias de sus pecados. Es de las consecuencias de sus pecados que tienen que ser purificados. Que tienen que ser purificados. Pero nosotros lo que por la comunión de los santos, a través de nuestra oración, sí podemos ayudar a las almas del purgatorio.
por la comunión de los santos. Pero no se trata con las misas de difuntos de sanar ninguna transmisión generacional, sino rezar por ellas, para ayudarles en esa purificación y pedirle al Señor que tenga misericordia de ellas. Cuando yo fui a Medjugorje, una historia que me encantó, se cuenta, uno lo puede creer o no, yo me lo creo, y es que cuentan que cuando tuvieron las visiones del cielo, el infierno y el purgatorio, cuentan que en el purgatorio la Virgen, nuestra Madre, baja, vamos a decir, de vez en cuando, a cuidar y alentar a esos hijos suyos que están ahí esperando ya purificar su alma para entrar definitivamente en el cielo. A mí me pareció preciosísimo que nuestra Madre baje ahí a animar a sus hijos, decirle, venga, venga, aguantad, aguantad. Son almas ya salvadas. Y la misa es una oración de intercesión muy fuerte. Una oración de intercesión muy fuerte, ¿vale? Pero la sanación no es una sanación física lo que se pide para un alma del purgatorio. No es una misa de sanación. Es un sufragio. Seguimos. Carolina, pero Luzón jamás ha dicho que el pecado, la pena y la culpa son heredables. Eso es totalmente personal y queda claro en sus dichos. Bueno, yo no he hablado de Luzón para nada. O sea, yo no he hablado de Luzón, no lo he inventado para nada, porque eso está en, vamos, podría estar, ahora mismo tiene un debate y un proceso abierto que tendrá él que explicar con sus argumentos, ¿vale? Razones graves habrá para que le hayan quitado el Nilostat y el imprimatur, pero yo no he hablado de Luzón. No he querido hablar por una razón, porque como está muy eh, actual, como está muy actual el tema, no quería que toda la enseñanza girara sobre Luzón, ¿vale? Y tampoco que se viera que no es nada personal contra él, ¿vale? Pero, vamos, que o sea, no es nada personal, o sea, pero él tendrá que argumentar sus tesis, ¿no? Y bueno, pues lo que sí está claro es una cosa, que mientras no se pruebe lo contrario, al haber retirado el imprimatur y el nilostat, lo que uno sí tiene que tener claro es lo siguiente: lo que ahí se enseña ya no se enseña con la autoridad de la Iglesia, al menos de momento, hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? Entonces, él podrá sostener lo que quiera, pero uno ya no podrá decir que ese libro tiene el reconocimiento de la Iglesia, que es lo que significa el nihilostat y el imprimatur. Es decir, que todo lo que se dice ahí está conforme con el depósito de la fe. Al haberse retirado eso, ahora toca un procedimiento en el que él tendrá que explicar por qué sí o por qué no, o tendrá que defenderse, pero yo no he querido hablar de Luzón en concreto por esto, para que todo se centrara en él, porque ni hay una causa personal abierta contra él, ni mucho menos quería que esto fuera el monopolio de la enseñanza de hoy. Bueno, pues vamos a hacer la última pregunta y dejamos el paso al Listo. padre Carlos. Dice, me comentaron que existe una manera de poder ayudar a los familiares fallecidos y así romper cadenas de los que seguimos con vida, cadenas que tienen poder hasta la cuarta generación, y que esa manera es mediante el ayuno de 40 días, pan y agua, tanto para sanar cadenas pasadas de los familiares eh, o que Dios desee revelarle a uno o sanar en uno para que Dios sane en uno cosas que uno pudo haber sufrido en el vientre de la madre o mis hijos en el vientre. ¿Es así? Vamos a ver. El primer punto, mira, yo con todo el cariño te digo, yo creo que no. No sé cómo te llamas, NZ, yo creo que no. ¿Vale? O sea, a los familiares fallecidos es algo de verdad tan sencillo como rezar por ellos, ¿eh? Y aplicar misas, ¿no? Y aplicar misas. Y las cadenas, esas cadenas de las que hablas, ¿no? Cadenas que tienen poder hasta la cuarta generación, que eso habla del Antiguo Testamento. Yo castigo el pecado, como digo, hay que aprender a leer la Sagrada Escritura desde Cristo y aprender cómo Él nos ha enseñado que Él es mucho más que todas las generaciones, que su misericordia es mucho más que una, dos, tres, cuatro, cinco o 10 generaciones. Porque la Sagrada Escritura no se puede leer por frases sueltas. Hay que leerla en unidad. Hay que leerla en unidad.
Entonces, por tus familiares fallecidos, ofrece misas y reza por ellos. Y en ese sentido, te vendrá también bien a ti, porque repercutirá seguro en tu fe, en tu piedad, en tu amor. En tu amor. El ayuno, la penitencia que puedes hacer, te va a beneficiar a ti y posiblemente a los que te rodean, pero a los difuntos ya no. Eso es muy parecido a lo que en otros lugares se ponen comida en los altares donde están los dioses patres y tal, se les pone pues un bocadillo o caramelos para que coman. No, no, no. El ayuno, si lo haces, hazlo por ti, por tu santificación, por tu purificación, por ti, para purificarte tú, para romper el mal que puede haber en ti. No sé si me explico. Bueno, esta pregunta la hice yo. ¿Las ataduras sí existen? ¿Es correcto hablar de ataduras? En Lucas 13:16 Jesús sana a una mujer encorvada que Satanás tenía atada desde hace 18 años. El origen de las ataduras puede ser espiritual o por conocimiento, entendiendo conocimiento las enseñanzas transmitidas de padres a hijos o nietos mediante rituales o ritos al maligno. Bueno, yo voy a responder a esta pregunta seguramente parcialmente, porque así le doy el paso al padre Carlos, que seguramente él pueda responder mejor a esta pregunta en concreto, ¿vale? Desde mi punto de vista, es diferente lo que en este evangelio se dice, Satanás la tenía atada desde hace 18 años. Quiere decir que existe una conexión de lazos interfamiliares entre los difuntos. Es muy distinto. Creo que Satanás te puede tener oprimido, te puede tener afectado 18 años, 20, vete tú a saber. Puede tenerte, digamos, tenerte con su afectación, con su posesión, tenerte atado, tenerte manipulado, ¿no? Claro que sí. Eso sí es posible, pero es distinto de lo que se habla como lazo intergeneracional, en donde existe una conexión entre antecedentes, ascendientes y nosotros. Eso es distinto. Luego ya el padre, si quiere precisar algo, ahí se lo dejo. Es distinto. Es distinto. ¿Vale? Entonces, ahí el origen de esa atadura es una influencia directa de Satanás, que es muy distinto. Y para eso la Iglesia sí tiene un ritual que es un ritual de un sacramental que es el exorcismo. Es muy distinto. No utiliza oraciones improvisadas o reconstruidas, no, utiliza el ritual de exorcismos. ¿Mm? Entonces tú dices, el origen de las ataduras puede ser de origen espiritual o por conocimiento. ¿A qué te refieres con conocimiento? Cuando, por ejemplo, viene el chamán de la tribu y empieza a transmitirle como el conocimiento a sus hijos, a sus nietos, y como que quedan todos atados, digamos, a esos rituales. Pero pues por eso básicamente le hacía la pregunta, padre, porque es que a veces la gente habla de pecados o cosas intergeneracionales y los confunden con ataduras. Entonces, por eso básicamente le hice la pregunta para que de pronto ¿Te refieres pudiera ampliarla y ser más claro. como si a mí un chamán viniera y por la transmisión de sus conocimientos me pudiera afectar? No, 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 padre, sino que le transmite las enseñanzas. Y tú Les también, enseñó. basado en ese conocimiento, sigues practicando esas enseñanzas. Hombre, claro, vamos a ver. Ahí no es que sea de una atadura, es que se ha dado una transmisión de unas ideas, de una sabiduría que implica maldad, que implica que es maléfica, ¿no? Es maléfica, ¿no? No es que sea una atadura, o sea, pero tú eres, al final, quien acepta esa enseñanza eres tú, ¿no? Y el que la hace viva y desarrolla eres tú, ¿no? Okay. Efectivamente, contaminado por esa enseñanza, ¿no? Ese hombre morirá y el que seguirá enseñando eso eres tú, ¿no? Y afectado por eso, ¿no? Por eso hay que también tener mucho cuidado con lo que uno aprende y retiene, ¿no? Con San Pablo es muy claro, dice, el evangelio que os está salvando, ¿no? El evangelio, ¿no? Y que el evangelio es una enseñanza. El evangelio es una palabra que es Jesús, pero se está salvando el evangelio, ¿no? Es una enseñanza que salva, ¿no? Nosotros, los sacerdotes, cuando acabamos el evangelio, decimos, per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Por las palabras de este evangelio sean perdonados nuestros pecados, ¿no? O sea, las palabras tienen capacidad de crear mal y bien, ¿no? Entonces, también podríamos decir que las enseñanzas que yo asumo me pueden hacer bien o me pueden hacer mal, ¿no?
De ahí que se dé un lazo entre padres e hijos. Hombre, si esa enseñanza se va transmitiendo, pues claro, que irá habiendo una transmisión maléfica de una enseñanza, ¿no? No sé si me explico. Sí, padre. Sí, sí, sí. Yo antes de, a mí me ha pedido el padre Eduardo que hable sobre un tema de las almas errantes, pero yo quiero hacer primero un preámbulo, a lo mejor extenso, pero con ese preámbulo extenso seguramente se van a responder a muchas preguntas que se puede uno tener en la mente o pueden sugerir a la luz de lo que yo vaya diciendo. Lo primero quiero saber si me escuchan bien. Sí, padre. Escucha Vale, bien. vale, bien. Entonces, yo parto de la antropología cristiana, de la teología de la antropología cristiana. Lo primero es de los novísimos, que se dice en teología que es muerte, juicio, infierno y gloria. Entonces, lo primero, la antropología cristiana, como sabemos en general, nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Así, somos personas que está compuesta por cuerpo y alma. No es una dicotomía separada una cosa de la otra, sino van unidas. Cuando nuestro cuerpo es engendrado por gracia de Dios a través de nuestros padres, Dios crea un alma, porque el alma no es eterna, no ha sido que existe ahí, la cogen y no la meten en nuestro cuerpo, sino que es creada específicamente para este ser que ha sido creado por Dios. Sí es inmortal, es distinto hablar de eternidad e inmortalidad. Es la primera aclaración que quiero hacer respecto al alma. El alma no es que existiese siempre, sino es creada en ese momento para ese ser que Dios ha creado. Y forma nuestra persona, nuestro cuerpo orgánico y nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es el primer punto básico de la antropología cristiana. Y luego, si a esto queréis hacer alguna pregunta, me podéis interrumpir ahora mismo, por si tenéis alguna duda sobre esto, porque esto lo tenemos que tener muy claro, esta distinción del alma no es eterna, pero sí es inmortal. Una vez creada, eterna significa que siempre ha existido. No es así, se crea y a partir de ahí es inmortal. Por tanto, el alma fuera de su forma corporal, fuera de la pertenencia a un cuerpo, no puede estar en este plano materio-temporal en el cual nosotros vivimos. Esa base lo tenemos que tener muy claro, porque luego de ahí va a fundamentarse todo lo demás que vamos a ir hablando. ¿Alguna duda con respecto a este aspecto? Yo tengo una duda. Gracias. Sí, dígame. Entonces, cuando yo en la misa pido por el alma de mis abuelos y de otros familiares, entonces es incorrecto pedir por el alma de ellos. No, sus abuelos existieron, ¿cierto? Por tanto, esas almas existen, es eterna. Una vez que han muerto, esa alma sigue existiendo, pero que antes de la existencia de sus abuelos, antes de nacer su abuelo, no existía. Fue creada el proceso propiamente para su familiar. Ok, ¿Bien? sí. Y, por ejemplo, un abuelo que falleció hace más de 30 años, yo continúo pidiendo por la salvación de él. ¿Eso es correcto? ¿O cómo sabe uno cuántos años después Bien, de esto fallecida nada la más que lo persona? sabremos, Dios mediante, en el momento del encuentro, en su llamada, cuando estemos en presencia de Dios en el juicio que hablaré después, y ahí veremos, según en la situación que estemos, pues podremos. Nunca sobra o es excesiva una oración. Si está en el cielo esa oración, Dios la aplica a la necesidad de otras personas. Y si no está en el cielo, pues le viene muy bien, ¿eh? Por tanto, el tiempo no es cuestión. Nosotros siempre hablamos tiempo, espacio, porque hablamos humanamente. Para Dios no existe un tiempo, Dios es un presente continuo, constante. Por eso la redención ya ha sido realizada, pero para nosotros en esta época concreta, los que estamos viviendo en este momento, necesitamos esa salvación para los que vendrán después, pero Él ya ha muerto una vez para siempre por toda la humanidad. Muchas gracias. El tiempo es un presente ante Dios. Sí, ¿Alguna gracias. pregunta más con respecto a este aspecto? Bien, pues seguimos. Entonces, el alma, por tanto, Padre, digo, sí, perdón. Buenas noches. Cuando usted habla que el alma ha sido creada a partir del momento,
¿Es en el momento de la concepción que se crea nuestra alma, Padre? Evidentemente, en el momento que ha sido concebido un nuevo ser, en ese instante todo uno. No es a los 12 días, a los 15 días, a las 2 horas, no. Dios no tiene, crea al ser humano, otra cosa es el desarrollo del ser humano, porque el alma de un niño es el mismo que el alma cuando tenga 50 años esa persona. No es cuestión de tiempo, sino en el momento, en el instante que es creado un ser nuevo, Dios otorga, igual que otorga un ángel custodio. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. De nada, vamos a seguir. Entonces, vamos ahora al tema de los novísimos que se habla en la iglesia, que como saben ustedes, muerte, juicio, infierno y gloria, y unido a la gloria, el cielo, está el purgatorio. Esa distinción lo tenemos que tener claro, porque una vez que muere el cuerpo, hay un juicio. Resucitamos a un juicio, y en ese juicio Dios, a través de Jesucristo, que es el juez, el cual ha muerto por amor a nosotros en la cruz, va a juzgarnos Él. Y entonces en ese juicio va a haber un veredicto. Ese veredicto será: las almas que sean condenadas van al infierno, las almas que son salvadas en plena gracia van a la gloria, a la visión beatífica, y los que todavía son salvados, pero todavía tienen que crecer y purificarse en ese amor de Dios, están en el purgatorio. El purgatorio es unido a la gloria, al cielo. Es, como se suele decir a algunas personas, una antesala de purificación. Existe también otro término, que es el limbo, un concepto que no está cerrado en el pensamiento teológico, y que es un lugar o un estado mejor que lugar, porque si no asociamos siempre a cuestiones materiales espaciotemporales. Es un estado donde van los que no merecen el infierno, pero tampoco participan de la plenitud de la salvación de Cristo. Y entonces ahí estamos en otro tema que lo hablaremos, si Dios quiere, en otro momento, porque si no, esto se alargaría muchísimo. Pero es por hacer un poco referencia a todo esto, ¿no? Luego, el tema de los salvados, pero todavía no tienen la presencia beatífica, porque tienen que seguir creciendo, purificarse en ese amor de Dios, de alcanzar la visión beatífica o deífica plena de Dios, está el purgatorio, la purificación. Hay un texto en el Antiguo Testamento que yo ahora mismo no voy a dar textos concretos, pero son muy conocidos. Saben, el Antiguo Testamento no, el Nuevo Testamento, cuando hace referencia a esa relación Epulón y el rico Epulón y el pobre Lázaro. Como recordarán ustedes, que muere Lázaro y pasa al cielo, a la presencia de Dios, su creador, y Epulón, que significa banqueteador, es decir, va al infierno. Ese diálogo que existe en Abraham, que le dice: Padre, hazme el favor de avisar, dejarme ir a decirle a mis hermanos para que no vengan a donde yo estoy. Y le dice Abraham: entre vosotros y nosotros hay un abismo insondable. Ni podemos ir nosotros los del cielo, ni pueden salir los del infierno. Dice: manda a alguien, y dice: no, tienen a los profetas y la ley, que los escuchen, porque ni a un muerto que resucite le harán caso. Por tanto, ahí ya es la base fundamental bíblica en la cual valga la redundancia, se apoya el tema que las almas no pueden moverse del estado que ya han sido en el juicio. Las almas en el juicio, para nuestra doctrina católica, tienen 3 sitios. Una vez después de muerte y juicio, una al infierno, otra la gloria del cielo, y la intermedia, por decirlo de alguna manera, que está en antesala al cielo, el purgatorio. No hay ninguna otra lugar. Y no se pueden comunicar unos con otros, porque es un estado del alma que está no en un lugar o un espacio, sino está en un estado fuera de su forma corpórea, y no pueden estar en el plano corpóreo material nuestro. Primer tema. Entonces ahí tendríamos que hablar
que ya desde el Concilio de León II y Lateranense IV, hablando del infierno, es un estado. Está evidentemente en el estado del infierno y el cielo y el purgatorio relacionado. Está la condenación y la salvación. Y eso, una vez que está juzgado, está definitivamente juzgado, el juicio, veredicto realizado es irrevocable. Condenado o salvado. Ahora, en la salvación, como digo, está el cielo y el purgatorio. Los estados intermedios que se suelen hablar del limbo, lo que estamos diciendo, eso está abierto, pero no vamos a entrar en eso. El infierno ha sido creado, en definitiva, por Satanás, porque él, siendo ciencia pura, espíritu puro, los ángeles, que tienen presencia y conocimiento absoluto de su creador, porque ha sido creado por Dios, pues lo rechazan. Y ese rechazo hacia Dios su creador, el querer, ese pecado mal angélico que se llama, es propio el que crea el infierno, porque sí, hay un texto en la Biblia que le dice, y lo dice Jesús en el Nuevo Testamento, que ese es su lugar, el príncipe de este mundo, cuando él expulsa demonios, el príncipe de este mundo refiriéndose a la tierra, a un lugar donde él actúa. Bien, pero no es el infierno este mundo. Otra cuestión que él actúe, porque no sé si el padre Eduardo o habéis tocado el tema de las acciones ordinarias del maligno en algún momento de la charla anterior, en alguna otra historia, pregunto, no sé si ese tema, No, por no repetirme. Al menos en esta no lo hemos tratado directamente. Bueno, muy rapidísimamente, existe la acción ordinaria del maligno que todo el mundo sabe que son las tentaciones. Aquí es tentado todo persona. El mismo Jesucristo fue la tentación como hombre en el desierto para demostrar que se puede vencer la tentación a través de la palabra, a través de la gracia de Dios. Y venciendo el que es nuestra cabeza podemos vencer la tentación. No voy a entrar mucho más en ello porque si no entraríamos también en todo el tema del pecado, que luego más adelante diré algo. Y luego está la acción extraordinaria del maligno, que también me imagino que habréis oído hablar. Hay distintos niveles, o no niveles, sino distintas situaciones, que es cuando él actúa, el espíritu maligno entra en un grado de ejercer un control despótico sobre un cuerpo, porque precisamente es el príncipe de este mundo, de esta materia. Él siendo espíritu puro, no puede solamente lo que Dios le ha permitido, que es en este mundo actual. No puede, y una de las cosas, el límite que tiene el demonio es la salvación del alma. No puede atentar contra la salvación del alma. Todo lo que pueda hacer no puede ir contra la salvación del alma, porque si no contrariaría, sería un contrario a Dios, que quiere la conversión del pecador y se salve y no su condena, ni tampoco puede atentar contra la vida, que es don de Dios. Igual voy muy rápido, pero dentro de esas acciones extraordinarias que hace el maligno, ya habréis oído, tanto en católico o no católico, en la raza humana, posesión diabólica, obsesión diabólica, que es una acción que es todo atormentar y agredir, vejaciones diabólicas dirigidas principalmente al cuerpo, de distintas formas, no voy a entrar en todo ese tema, y la infestación diabólica sobre cosas, lugares y objetos, y luego lo que es la posesión que tanto conocemos, ¿no? Pero bueno, Dios puede perfectamente ante todo eso. Diga. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Alguien está hablando? Bien. Padre, lo que se abrió, pero siga que ya lo silencié, por favor. Vale. Bueno, voy siguiendo entonces. Como decía, retomo, vuelvo a lo del alma. En un estado del alma no es una cuestión de lugar y espacio. Es un estado del alma. Una vez que el cuerpo muere, el alma es juzgada. Y hay un juicio definitivo y irrevocable, sea condenación o salvación. Los que estén en preparación de la salvación, como hemos dicho, al purgatorio. Y basándonos en la Biblia, precisamente en el Nuevo Testamento, no hay posibilidad alguna de que un alma pueda interactuar
entre estos estados. El estado corpóreo, porque ya no tienen cuerpo, ya será en el juicio final cuando sea el juicio sobre los cuerpos. Pero eso es otro tema. Estamos hablando del alma ahora mismo. Y eso ya, como digo, se ha hablado sobre todo de la realidad del infierno, que es creado para el demonio. Lo ha creado él con su mal, porque su fin es nada más que odiar y no soporta. Que haya personas condenadas, evidentemente seguro que las hay en el infierno, pero que el demonio es eso y los demonios creado por Satanás. Porque como he dicho hace un momento, ha creado él el propio mal al rechazar el bien, es un mal angélico. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre va a parar al mismo estado por su propia negligencia en lo limitado que somos y por lo que ya sabemos del pecado, la concupiscencia, la tendencia al mal, y si caemos en la tentación. Y entonces ahí tendríamos que hacer un examen tranquilo de todas nuestras actuaciones porque sobre ellas nos van a examinar en el juicio. Esa negación absoluta del amor de Dios, que es la que hace el demonio, es esa crear ese infierno, esa ausencia cuasi perfecta de Dios, esa negación. Porque si resulta que la ponemos una ausencia absoluta de Dios, vamos a entre comillas, en el infierno, ya no existiría Dios, si Él no puede estar en una parte. No sé si me comprenden eso. Entonces, el infierno es una ausencia cuasi perfecta de Dios, no está Dios ahí por la negación absoluta del demonio al amor de Dios. Pero es cuasi, no es total, porque si no, Dios no sería Dios. Eso es una cuestión que quisiera que quedase bien Padre, claro. Sí. Sí, yo quería saber si un alma del purgatorio puede aparecerse y pedir oración o eso no es posible. Bueno, hay dos formas, de eso voy al final, pero estoy poniendo las bases primero. Luego le respondo a eso. Lo tengo presente, no se preocupe. Luego le respondo, porque quiero terminar el discurso un momento, el desarrollo del pensamiento para comprender después el fin, ¿vale? Entonces, como decía, es parte del demonio, negación absoluta del amor de Dios, es un enquistamiento en el rencor y en el odio del ángel caído. Y es lo que genera todo el infierno. Y aquellas personas que optan por dar la espalda a la salvación de Dios, que es a través del pecado, de la concupiscencia, como he dicho antes, y los grados del pecado, que ahora lo veremos, es lo que entran en esa dinámica también de caer y de odiar, de espalda a la salvación. No porque el demonio consiga la condenación nuestra, sino nosotros somos los que cedemos terreno a ese odio, a ese rencor, a ese no perdonar, a ese no olvidar, etcétera, etcétera. El ser humano no tiene la plenitud del conocimiento, como sabemos, porque no somos ángeles, no tenemos conocimiento pleno. Y entonces, pues quedan los residuos del pecado de Adán, el pecado original, porque Adán y Eva sí eran con conocimiento pleno, ahí no tuvieron realmente la concupiscencia, ellos tenían, pero fueron tentados, y ellos con el conocimiento optaron y cayeron. Pero nosotros como fallo de fábrica, como digo yo, venimos en ese pecado original con esa concupiscencia. Por tanto, no tenemos una plenitud de conocimiento y caemos muchas veces. De ahí que la Iglesia es sabia, Jesucristo instituye el sacramento de la reconciliación para acercarnos constantemente en este tiempo de misericordia que es nuestra existencia, a pedir perdón con un alma con dolor de corazón, un corazón contrito y con un propósito de no volver a pecar, de enmendarse y acercarnos a la gracia del sacramento. El bautismo es la que restaura esa vida de gracia. Bien, la vida de gracia es la que restaura el bautismo, pero no la naturaleza que está tocada desde que Adán y Eva rechazaron y cayeron en la tentación. Y entonces tiene que ser restablecida cuando esa naturaleza humana, con la resurrección final, en el juicio definitivo de Dios cuando venga en gloria para nosotros, el alma, pues en el juicio personal. Pero lo que es la naturaleza del cuerpo, por eso será a posteriori la resurrección final.
Por tanto, aclarando, nosotros morimos, tenemos un juicio y hay un veredicto. Nuestra alma, estoy hablando, de salvación, bien, de gloria, cielo, o de condenación. Ya en el cielo, si estamos en estado de gracia, en estado beatífico, iremos directamente. Y si no, tendremos que ser purgados, purificados en ese amor de Dios. Pero nuestra naturaleza de hombre todavía no está en fricción hasta que no llegue al final, que será con la restauración de todo en Cristo. Y entonces llegará nuestro cuerpo glorioso, como el cuerpo glorioso de Cristo. Por tanto, nuestros cuerpos, mientras los cuerpos están esperando en la sepultura, también la cremación están esperando. La Iglesia normalmente siempre, aunque permite la cremación, la sepultura y en lugar sagrado, precisamente porque hay un respeto, ahí hubo un alma en ese cuerpo, aunque se desintegre y desaparezca, ¿vale? Pero el alma está en un estado ya definitivo, es fuera del cuerpo, infierno, cielo o en ese estado intermedio del purgatorio. Y haciendo un poco de recapitulación, el pecado que os estaba diciendo, me imagino que lo tienen un poco visto, el pecado mortal, venial, y está el pecado grave. No lo mismo el pecado mortal que el grave, porque sí, el grave tiene materia mortal cuando se hace advertidamente. Advertidamente quiere decir que te estás percibiendo que estás realizando un pecado, que es distinto a decir con conciencia, porque conciencia también se tiene en el pecado venial y tal, pero para que veamos la diferencia, un pecado grave es en materia mortal. El típico pecado, porque lo sabemos, es el adulterio, por ejemplo, para caer un poco en cuestiones. El tema de la ira, cuando ahí también tenemos que tener cuidado porque podemos pasar de un pecado venial cuando uno pues está justificado porque alguien le provoca por diversas situaciones, entonces automáticamente te sale esa opresión que ves injusta y tal en una respuesta de tu naturaleza a defenderte, pero luego te das cuenta que te has pasado, ¿no? Que entonces, bueno, pues ahí es un pecado venial, pero si sigues en esa dinámica puedes caer en un pecado mortal, porque todo pecado mortal es todo pecado contra los mandamientos de la ley de Dios, ya sabemos los mandamientos, y la caridad hacia el prójimo, hacia Dios. Que no tiene por qué llegar el pecado mortal a llegar a ser grave. No sé si veis porque ahí hay veces que uno no tiene esa conciencia, esa advertencia de que estoy haciendo un pecado mortal. Esa es la diferencia entre mortal y grave. El venial es más claro de verlo. Lo típico también del pecado que conocemos de impureza, ¿no? De pureza. Una persona no educada en su sexualidad pues llega un momento que puede cometer pecados mortales, pero no conoce que realmente eso era un pecado mortal. Bien, por tanto, después de ver un poco el tema del pecado, ¿existe o no existe? Preguntémonos la posibilidad que un alma salvada o condenada pueda participar en este plano de conciencia, que es el material que me hacíais la pregunta anteriormente. Es decir, ¿hay posibilidad que un alma que está salvada o condenada pueda participar en este plano material? En el tema de los condenados, en su propio dolor y asco si toman conciencia de sí mismos, pero no participan en el plano de conciencia material, sino en el plano de conciencia de esa alma en sí misma. Y los salvados están imbuidos por la presencia de Dios, de la gracia, y por eso unos están ya en presencia de la visión beatífica y otros están en la purificación. Ahí sí tienen conciencia de su situación. Luego hay, como os decía, a nivel del Evangelio, del texto bíblico, nos puede iluminar bastante lo de Rico, Pulón y Lázaro. Hay un abismo inmenso que no podemos, ni aunque quisiéramos, ir hacia vosotros, ni vosotros hacia nosotros. Entonces entramos en eso que estabais hablando antes, preguntando al padre Eduardo, el ánima del purgatorio, las almas del purgatorio. Se le permite, por la misericordia de Dios, dos formas de actuar. Una, o pedir auxilio y sufragios a los vivos, pero siempre sin amenaza. ¿Cómo lo hace? Con a ver si me sale la palabra. Una cosa es
cuando uno está en el estado intermedio, vigilia, sueño, que no está totalmente despierto ni dormido, ensoñamiento, y otra es el sueño ¿Somnoliento, onírico. padre? Entonces, diga, ¿Somnoliento? soñoliento, ensoñaciones, perdón, que ahora me ha salido, ensoñaciones, que es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Ensoñaciones se pueden comunicar en sueños oníricos y en visiones que pueden estar despiertos normalmente. La persona percibe intelectualmente la imagen de la persona fallecida, pero no es que vea a la persona fallecida, es llamarlo así, una emoción interna. Como cuando uno tiene su conciencia, todos tenemos conciencia, tenemos nuestro ángel custodio y sabemos que estamos haciendo algo bien o lo estamos haciendo mal. No, tenemos como que se nos despierta una luz y dice, uy, esto no va por el buen camino, ¿no? Pues también una intuición, llamémoslo así, que lo llama la gente, de que estamos sintiendo que hay que pedir, pues a lo mejor alguien se acuerda, yo qué sé, de algún familiar en ese momento, no porque sea el aniversario y tal, ¿no? Y eso sí es posible. Siempre por la misericordia de no aparecer aquí como fantasma, porque luego hay que saber lo que es un fantasma. Fantasma en la Biblia, en la Sagrada Escritura, es una imagen grotesca de un espíritu maligno, no es de otro tema. Bien, y luego hay una cuestión que pueden intervenir, pero es un caso muy raro, unas situaciones rarísimas, que el alma pueda estar con cierta conciencia, el alma con cierta conciencia en un lugar para terminar su purificación que lo permita, normalmente son en templos o frente al sagrario y en la Eucaristía, pero no es que estén errando, caminando de un lado para otro por medio de no sé qué. No sé si me comprende la diferencia entre una cuestión, situación muy particular, rara, pero que es posible, que Dios permita a un alma por su situación estar en una situación sagrada, un templo, frente al sagrario, pero eso no significa que se esté comunicando con la gente, sino que está ahí. Es lo mismo que en la consagración de la Eucaristía, nosotros no vemos a los cientos de ángeles que aparecen en la epíclesis y en la consagración. Y nadie empieza a decir por ahí, están ángeles apareciendo en la iglesia, pero están, no sé si me comprenden lo que quiero decir, porque nunca tienen capacidad, sea en el pedir auxilio a través de esta ensoñamismo, sueños o visiones, o esta situación especialísima, no tienen nunca capacidad para interactuar con los vivos, ¿vale? No tienen esa capacidad. Pero no están errantes, no están en un lugar y después en otro, pero no sé si me comprenden la diferencia. Y esto, pues, sí, los santos evidentemente han tenido visiones de lugares donde están esas almas. San Juan Bosco, el Padre Pío, Santa Gertrudis, San Francisco de Asís, Santa Hildegarda. Pero eso no significa que estemos viendo, no sé si... Bien. Entonces, yo me imagino que ya habéis hablado y hubo otro programa hace unos meses sobre lo que salió propiamente en noviembre de la Conferencia Episcopal Española, sobre todo estos dos temas que estamos tratando esta noche y las charlas que salen por ahí. Yo tampoco voy a nombrar ni el autor siquiera porque yo no estoy para eso, pero quiero que tengamos muy claro la distinción. Primero, fantasma es una imagen grotesca de un espíritu maligno. Sí, en la Biblia aparece que creyeron ver un fantasma cuando Jesús andaba por las aguas. Pues que como cualquiera, uno cree algo, pero no es que vea el fantasma, sino que luego ve la realidad, Jesucristo andando por las aguas en ese caso, y otros pues tienen esas sensaciones. Hay una diferencia entre los ángeles y los ángeles caídos muy clara. El ángel en nada contradice la voluntad de Dios. Por tanto, Dios siempre ha respetado la naturaleza creada que Él ha hecho por Él y no actúa en contra de la naturaleza que Él mismo ha diseñado. Las leyes de la naturaleza, la ley de la vida, no va en contra. Sí, es esto en los milagros, en unas interacciones concretas, pero no va en contra. El ángel caído, por tanto, va diferente, interviene en la naturaleza humana
hasta un límite, que es el de la salvación. No puede hacer que una persona se condene. Es la persona según su vida. La vida no la puede arrebatar el ángel caído, porque la vida es un don de Dios y es propiedad de Dios. Él ha sido el creador de la vida. El final de la vida mortal se decide en ese momento, lo que he dicho del juicio, la salvación o la condenación, en ese juicio particular. Bien, entonces como por nuestros actos libres, en ese juicio seremos juzgados. Por eso ahora tenemos la vida, que es un estado de misericordia que podemos constantemente acercarnos cuando caemos al sacramento de la reconciliación y el perdón, la confesión, un don de Dios para su iglesia. Jesucristo lo instituyó con los demás sacramentos. Y como os decía al principio, el alma es inmortal desde el momento que ha sido creada y no puede, una vez hecho el juicio, intervenir fuera de su estado. Una vez que ya ha sido juzgada, no puede. Y ahí lo vemos en el Apocalipsis, cuando el demonio le dice a Jesús, la potestad, lo dice el príncipe de este mundo, no el rey. El príncipe, no el rey, porque el rey es Cristo, es el dueño. El príncipe nada más que gestiona, vamos a hablarlo así. Mueve, pero no es dueño de, por tanto no es dueño de nuestras almas, no es dueño de nuestro cuerpo, no es dueño de nuestra vida. Es el Rey del universo, Cristo, nuestro Señor, nuestro dueño. Entonces, estas cuestiones las tenemos que tener claras. No sé si con todo esto os he aclarado o complicado más. Por ver la respuesta de las almas, no pueden estar danzando como quieran. No sé si he sido claro o he complicado la cosa. Pregunta o me dice o padre Eduardo, quien esté un poco, o si quieren aclarar algo porque haya quedado alguna cuestión confusa o alguna cosa. ¿Alguno de vosotros tiene alguna pregunta con al padre? Sí, yo. Se la paso a la Perdón, hay una pregunta en el chat, padre, que hizo Carolina hace un rato y dice que su propio proceso de liberación, que continúa hasta hoy luego de casi 3 años, anularía la opinión de la Asociación Nacional de Exorcistas sobre espíritus generacionales y maldiciones masónicas. No solo lo ha dicho el padre Javier, sino también reputados exorcistas como Stephen Rossetti, Chad Ripperger, Carlos Martins y Daniel Regil. Bien, Entonces, perdone, yo lo único que puedo responderle es de lo que sé sobre lo que es la doctrina segura de la Iglesia Universal y lo que es teología segura y está comprobada a través de los siglos y de los concilios. No estoy hablando de una opinión de un momento, de un autor, de una ideología, de una situación histórica concreta, de una experiencia, aunque sea de muchísimos exorcistas, porque la Iglesia tiene 2000 años. Entonces los exorcistas actuales, bueno, pues podrán tener experiencia hasta de 30, 40 años, pero bien, y podrán incluso con su humildad, entre comillas, cuestionar la autoridad de ciertos sectores de la Iglesia, acusando de que es una parte y no es cuestión universal de la Iglesia. Yo he ido a los fundamentos básicos. No voy a entrar en las dinámicas de unas conferencias, otras conferencias, como decía el padre Eduardo también, que lo ha tocado, ni unos obispos en un momento histórico, no. Yo estoy hablando de lo que Jesucristo, nuestro Señor, nos revela en su palabra, en una antropología cristiana teológica desde el origen de nuestra Iglesia, depósito de la fe, y los novísimos. Eso no cambia ni cambiará, porque eso es radicalmente doctrina católica. Los demás pueden inventarse lo que quieran, vivir y tener la experiencia que quieran, porque cada uno tiene su experiencia, evidentemente, pero no puede contradecir esa experiencia a lo que el mismo Jesucristo reveló. Que claro que Jesucristo no habló de eutanasia, ni habló del aborto, ni habló de cuántas cosas se están hablando hoy día, porque en aquella época no se hablaba de esos temas, pero los fundamentos están allí. El mismo fundamento, y un ejemplo y termino, que estuvo discutiéndose estos años de atrás en bioética
sobre las células madres embrionarias. La Iglesia decía no se tenía que tocar las células embrionarias porque es atentar contra un embrión que es un ser vivo. Y entonces los que abogaban porque sí, porque eran células y punto, decía la Iglesia que no, porque era lo que era, un ser vivo. Y a la larga se ha visto, después de varios años, después de invertir miles y miles de millones en la investigación de las células embrionarias, que las células madres y las células inespecíficas las pueden hacer específicas y no tienen que por qué tocar a un embrión. Entonces, lo que la Iglesia decía no era contradictorio con la ciencia. Al final se ha comprobado que realmente tenía razón. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Qué pasa? Que todo este negocio montado sobre las células embrionarias de miles y miles de millones invertidos, pues no van a permitirse que ahora por las células madres fastidien el negocio. No tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo, pero es que la historia, los momentos históricos, las personas, la ciencia, las experiencias particulares, no son particulares y pueden ser reales en ese momento, pero la Iglesia tiene 2000 años de historia, más 2000 años de historia del pueblo de Israel. Y que yo sepa, Dios no es contrario a sí mismo. Entonces, yo he partido, como he dicho, del alma, cómo ha sido creada, qué fin tiene, qué es la salvación, pero te puedes condenar. Existen los ángeles caídos, que es el infierno, existe el estado intermedio, que es el purgatorio, existe todo este tema de los ángeles, y eso no lo puede rebatir nadie que tenga un mínimo de ética, porque es así, igual que el lenguaje precristiano. En fin, no sé si le he aclarado o no. Yo personalmente creo que la respuesta ha estado bien y correcta. Y si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a agradecer al Padre su presencia ahí con nosotros. Y si quiere quedarse con nosotros para hacer la oración de las Santas Llagas, por la hora ya que es, para ir concluyendo y concluir bien. Y sobre todo que nos lleve a todos a confiar en el poder de Dios, ¿no? No las fórmulas mágicas o en los acontecimientos extraordinarios, sino en confiar en el poder de Dios y en la vocación que Él tiene para la salvación de nuestra alma, ¿no? A confiar en Dios y en la salvación que Él tiene para la salvación de nuestra alma. Pues muchísimas gracias. Y yo, un minuto menos de un minuto. Solo quiero aclarar que a lo mejor he sido un poco vehemente en mi forma de hablar, pero mi intención es que queden claros ciertos términos, independientemente, vuelvo a reiterar, de la situación histórica, de los problemas humanos que tengamos, de las defensas particulares con la mejor intención del mundo, que yo no creo que nadie vaya a conciencia, aunque algunos sí. No digo quién, porque no es que siempre somos pecadores, vamos a ser claros. Pero en general la gente actúa con buena conciencia, pero hay que educar la conciencia. Y entonces yo lo que he intentado es transmitir lo que la Iglesia piensa desde su origen y seguirá pensando, porque es una gracia de Dios que ha sido revelada, el darnos la posibilidad al crearnos de poder encontrarnos con nuestro Creador. Él no quiere nuestra condenación bajo ningún concepto. El que quiere nuestra condenación es el que está condenado y intenta de todas las maneras y formas de precisamente apartarnos de Dios. Pero si nosotros en cualquier situación, los que están poseídos, los que tienen vejaciones, los que tienen sujeciones, los que tienen obsesiones, etcétera, etcétera, y cualquiera que tenemos tentaciones diarias, nos agarramos a la gracia de Dios, a la gracia de nuestra Madre del Cielo, que hoy estamos celebrando, la Virgen de Fátima, recordar las apariciones de 1917, todo lo que pide es la conversión, la oración. El rosario es potente, un arma simple como todo lo de Dios, pero grande para convertirnos, acercarnos a su amor. Es lo que quiere Dios, que vivamos en el amor y nos respetemos para llegar a la meta del amor, que es Él. Nuestro fin no es una muerte, nuestro fin es encontrarnos con nuestro Creador, con todos aquellos
santos, la Virgen y todos aquellos seres familiares que han vivido en esa caridad. Pero claro, también necesitamos oraciones, interceder, sufragios unos por otros y olvidarnos de caer en el engaño, en la niebla, como decía Benito XVI, que no nos deja ver la realidad de la belleza de Dios en nuestra vida. Y cuando tengamos cualquier dificultad, acercarnos siempre a los sacramentos, a un sacerdote, y si no a otro, y si no a otro, hasta que encontremos esa ayuda espiritual que es tan necesaria para nuestra salvación de nuestra alma. Porque siempre Dios vence bajo cualquier situación. Él tiene la victoria y el otro no tiene nada. Y eso es lo que nos soporta. Y nuestra alma está protegida si vivimos en la gracia de Dios. Y Él no tiene autoridad ni poder ninguno sobre nuestra alma. Solo lo que nosotros abramos. Con qué atención, que abrimos, a quién abrimos nuestra alma. Pues no puedo quedarme mucho, estoy esperando que el retorno de la Virgen, que estamos con la procesión, y me escapa un poco. Espero poder haber ayudado un poco y si no, bueno, Muchas las dudas gracias, que padre. tengáis lo Yo creo comentáis, que ya sí. veremos. Era un tema muy importante y difícil, ¿eh? Difícil tratarlo vamos, con esa sabiduría y con atino, ¿no? Porque sí, era difícil. Yo no me hubiera atrevido, ¿eh? Yo no me hubiera atrevido, así que te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros. A Dios las gracias siempre. ¿Vale? Recen por mi ministerio, eso le pido. Que Dios les bendiga, que tengan una santa noche y feliz oración de las santas llagas. Gracias, padre. Gracias, Padre. Adiós. Haremos por usted. Dios lo Gracias. bendiga. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, chicos, Padre, creo que es un tema bien extenso. Hay bastantes preguntas por responder en el chat todavía, pero pues sabemos que le damos prioridad a las santas llagas. es que es primero porque, a ver, yo no me atrevería a contestar todas, porque yo, como digo, no soy ahora mismo aquí quizás la persona que más sepa sobre esta cuestión y tampoco no debo pecar de imprudente, ¿no? Y lanzarme a responder preguntas que bueno, pues, bueno, prefiero no Padre pecar. Eduardo, si quiere que retomen las preguntas, se toma, ya lo dialogamos nosotros y vemos las posibilidades si hay de alguna respuesta, aunque sea por el chat o lo que sea, en algún momento determinado, para Como que hay, no queden en el aire. Pero claro, ahora en este momento, pues no, vale. yo no puedo, lo Sí, no, siento. vamos a hacer una cosa, como en otra ocasión se ha hecho, sí se pueden tomar las preguntas e intentar responderlas en otra ocasión, ¿vale? Bueno, buena noche desde Buenas noches. España. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias, padre. Vale, pues vamos a tomar las preguntas y las intentaremos responder con el padre y yo. Intentaremos darle la respuesta adecuada para no meter la pata, porque pueden ser preguntas muy, muy importantes y responderlas así sobre la marcha no conviene, ¿no? No conviene para no cometer errores ni causar confusión. Si os parece bien, vamos a hacer la oración de las Santas Llagas. Vamos a hacer la oración de las Santas Llagas con esta intención, de verdad, de poner todo nuestro corazón en el Señor, que es el único que nos salva, como decía San Ignacio de Antioquía, médico espiritual y carnal, él que es el autor con sus manos de nuestra propia alma, concebida para la eternidad desde el momento de nuestra concepción, y contemplando estas llagas, contemplando las llagas